En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Hicimos un juramento médico y estamos aquí para curar a todos los enfermos. Estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Los infartos no paran. Las emergencias no descansan. Los tratamientos de cáncer continúan. Y nosotros seguimos aquí para atender estos casos y estamos tomando todas las precauciones necesarias ante este escenario no conocido. Nuestro compromiso es con usted y su familia y estamos siguiendo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para mantener el máximo control y así poder seguir atendiendo las necesidades del hospital. Estamos aquí para usted y sus seres queridos. Hospital El Pilar. Su familia en buenas manos. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Federico Ranero Cabarrús, director médico del Hospital El Pilar. En primer lugar, quiero dirigir un mensaje de saludo especial al pueblo de Guatemala, a los socios de la beneficencia, por parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, la Dirección Ejecutiva y, por supuesto, el Cuerpo Médico del Hospital El Pilar. El día de hoy tenemos una actividad muy especial que hemos compartido con ustedes porque creemos que es de suma relevancia para el país. Quiero presentar al doctor Antonio Burgueño Carbonell. Es médico cirujano, especialista en medicina interna en cuidados intensivos y atención primaria, quien actualmente está jugando un papel de asesor frente al coronavirus para la Comunidad de Madrid. En el extenso currículum que tiene el doctor Burgueño, voy a resaltar algunas cosas muy puntuales, como que desde el año 97 inició el modelo especial de la colaboración público-privada que transformó por completo el panorama en España la atención de la salud, y eso le permitió asesorar a entidades público-privadas de países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México y recientemente a Guatemala. Él tiene amplio conocimiento de los sistemas de salud. Ha sido director general de hospitales de la Comunidad de Madrid desde el año 2008 hasta el 2014, con 36 centros hospitalarios y más o menos 15,000 camas a su cargo, liderando la expansión de 11 hospitales de colaboración público-privada. Tiene una experiencia muy vasta en hospitales y establecimientos de salud y ha dirigido, además de este tipo de aspectos muy puntuales, lo que es la salud, la educación con la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Actualmente, pues, es, como les decía, asesor frente al coronavirus. Doctor Burgueño, bienvenido a Guatemala. Estamos con 8 horas de diferencia, con más de 8,000 kilómetros de distancia, pero para nosotros es muy importante su participación. Buenos días, doctor Burgueño. Buenas tardes a usted, para mí, buenos días en todo el continente y fundamentalmente en Guatemala, un sitio entrañable y fundamentalmente en El Pilar, un hospital en el que tenemos un trabajo desarrollado con ustedes y que nos anima mucho a compartir nuestras experiencias, que tan solo han sido un poco anticipadas cronológicamente sobre la de ustedes, pero dispuesto a aprender y a intercambiar datos para poder decir en qué situación estamos y qué nos puede venir dentro de muy poco de nuevo a Madrid. Así que encantado, doctor Ranero, querido Federico, de compartir estos datos con colegas y población en general de un país tan querido para mí y creo que para todos los españoles y para todos los madrileños. Buenas tardes y adelante. Muchas gracias. La dinámica que vamos a seguir es que mi persona hará una breve presentación compartiendo con ustedes algunos aspectos y generalidades de lo que es el coronavirus, y en la segunda parte el doctor Burgueño nos hará comentarios al respecto y luego hablaremos de los escenarios para Guatemala comparando los dos países. Así que vamos sin más a empezar con esta presentación.
quiero que por favor las personas que están participando, que estamos muy satisfechos por el número de personas que se han inscrito, tomen en cuenta que al final en su pantalla abajo aparece la letra Q y la letra A, que es para preguntas y respuestas, para que nos las empiecen a enviar para poderlas compartir. Así que sin más, empecemos. Bueno, nosotros le hemos denominado qué hemos compartido, qué hemos aprendido de la pandemia. Y lo que queremos es compartir con ustedes a partir de que iniciamos este problema a nivel mundial. Entonces, vamos a partir de ahora, comparar qué pasa con España, qué pasa con Guatemala o qué ha pasado en ambos países. España, con 47 millones de habitantes, en Madrid, la Comunidad de Madrid, 6.600.000 aproximadamente, y Guatemala con una población general de 17.250.000 aproximadamente, y la ciudad capital con 3 millones. Algunas generalidades que hemos enfatizado en los programas previos, pero que es importante reiterar. Sabemos que al virus no lo podemos detener. Es como pretender detener al viento. Eso es literalmente imposible. Por lo tanto, nos vamos a tener que aprender a convivir con el virus por mucho tiempo. Por otro lado, sabemos que el virus puede estar en cualquier parte, es invisible, y eso hace que se nos complique más la situación porque puede estar en cualquier parte. Consecuentemente, nosotros todos estamos literalmente expuestos sin saberlo. Puede estar en cualquier lugar. Es altamente contagioso. Ha roto todas las reglas de la epidemiología. Todos los médicos estamos verdaderamente sorprendidos porque nos literalmente ha quebrado todos los conocimientos que teníamos del comportamiento de todas las enfermedades, y lo que es peor, estamos mucho por aprender. Algo que nosotros hemos insistido mucho es que el virus necesita obligadamente un transportador. Ese transportador tiene que ser obligadamente el humano. Nosotros somos los únicos que podemos llevar el virus a nuestros hogares. El virus no se mueve por sí solo. Si el virus llega a nuestro hogar es porque alguno de nosotros lo llevó, de ahí la alta responsabilidad que cada uno tiene. Y si no hay medicamentos preventivos, la vacuna aún no está disponible. El día de hoy están saliendo noticias de que ya hay una primera fase para el mes de octubre, pero aún así no estamos a estas alturas ni con medicamentos preventivos ni con vacuna. Entonces, usted solo tiene dos opciones. O se es paciente y espera que la pandemia pase, o se convierte en paciente. No hay alternativa. Recuerde que esto es una altísima responsabilidad de cada uno. Las 4 cosas que hemos enfatizado en todos los programas previos, y que estoy seguro que todos los expertos y las personas que participan lo hacen, básicamente se reduce a que uno tiene que de alguna manera entender primero que hay que quedarse en casa. El confinamiento es mucho de lo que se puede lograr para evitar que el virus llegue al hogar si uno no tiene que salir del mismo porque no hay necesidad. El lavarse las manos, por supuesto, con la mayor frecuencia posible, pero lavárselas adecuadamente. Vean, por ejemplo, este número 2020 me gusta mucho porque dice 20 segundos para lavar tus manos. 2 metros de distancia, que tiene que ver con el distanciamiento social, y 0 excusas. Es muy creativo la persona que diseñó esto. El uso de las mascarillas, pero es el uso adecuado de las mascarillas. No hay nada más que hacer. Literalmente no tenemos ninguna alternativa. Ahora, ¿por qué Guatemala, entrando en materia, tiene una curva ascendente muy pronunciada? Hay muchos factores. El primero, que le llamamos factores culturales. Guatemala es un país multilingüe, pluricultural. Se hablan 23 diferentes idiomas en todo el país. El acceso a los servicios de salud es muy complicado, y eso no es nuevo, ha sido siempre. Los déficits de los servicios públicos de agua potable, luz eléctrica, drenajes, todo eso nos ha creado un problema que lo venimos acarreando por años, y ahora lo único que ha puesto el coronavirus es en evidencia la deficiencia que trae. Tenemos un altísimo grado de desnutrición. El 50% de los niños ya tienen desnutrición crónica. Estamos teniendo un problema muy serio en niñas adolescentes embarazadas. Niñas desnutridas jugando a mamás con niños desnutridos in útero. Estamos en un círculo vicioso verdaderamente preocupante. Últimamente nos creó mucho problema el retorno de los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, guatemaltecos que residían ilegalmente en Estados Unidos. Esto nos ha provocado de marzo para acá el retorno de más de 6.800 compatriotas que habían buscado mejores alternativas de trabajo. De estos, el 20% aproximadamente tenían
el virus y vinieron a alterar rotundamente la curva de comportamiento. Ese sistema de salud colapsado desde hace muchos años, por lo tanto, no es nuevo. Es un sistema que se heredó con el gobierno actual y que ningún gobierno ha podido resolver. Por si fuera poco, Guatemala es un país que tiene una fragilidad muy grande para los problemas del cambio climático. Tenemos tormentas con frecuencia, inundaciones de ríos, volcanes en erupción, y todo eso nos ha puesto un problema mayor al que ya tenemos ahora con el coronavirus. Por si fuera poco, las limitaciones en las vías de acceso a los servicios públicos de salud hace que la población no tenga pronta una atención. Este mapa por semáforo por municipio es una de las publicaciones que recientemente el gobierno de la República dio, en donde la idea es que nosotros podamos determinar en qué municipios del país tenemos más o menos casos. Se supone que en verde no hay casos, en amarillo tienen menor cantidad, anaranjado y a llegar al rojo. Como pueden ver, la ciudad capital, que está al centro, es las áreas en donde más pobladas, en donde estamos cerca de las carreteras, en donde hay más casos. Sin embargo, este mapa no está actualizado porque al día de hoy prácticamente todo el país tiene casos. Por lo tanto, ¿qué hemos podido hacer? Primero, aprender de las experiencias de otros países, y eso es lo que pretendemos que el doctor Burgueño nos comparta. Lo segundo es ganar tiempo y más tiempo. Guatemala no tiene otra alternativa. Lo único que tenemos que hacer es esperar, aprender de las experiencias previas mientras nosotros nos preparamos para tener más recursos y poder atender a los pacientes. Lo más triste es que ya nos estamos enfrentando a una segunda ola, que no es la segunda ola del coronavirus, es una segunda ola más deleteria, más dañina, que son las redes sociales. La población en Guatemala está muy atenta a las redes sociales continuamente y eso hace que al final de cuentas nos cree mucho más problemas porque la información seria, calificada, está totalmente relegada por información no profesional y el público está haciendo más caso a recomendaciones que no son científicas. Hay dos cosas muy puntuales que tenemos que enfatizar. El riesgo de contagio. Tenemos que quitar el pánico que la gente tiene del riesgo de contagio. La gente está viniendo al hospital por el mínimo síntoma y a veces porque fugazmente tuvo algún contacto con alguna persona que se supone que está positiva. Está aquí muy claro, dice, es poco común contagiarse de coronavirus entrando en contacto con una superficie contaminada. También es poco común con un encuentro fugaz. Por eso, nosotros insistimos que si se sabe que las circunstancias más comunes para los contagios son los encuentros cara a cara y las interacciones entre personas durante periodos prolongados, entonces son las microgotas respiratorias el principal medio de contacto. Ahí la importancia del uso de la mascarilla. Y para terminar esta primera parte, vamos a concluir que cuanto más interactúa con los demás, más dura la interacción, más es el mayor número de personas involucradas y más es la interacción, por supuesto, el riesgo de propagación es mayor. Esto nos debe quedar claro como un mensaje. Quisiera pedirle al doctor Burgueño que hiciera algunos comentarios de cuál ha sido la experiencia en España con respecto a estos meses de la pandemia para después entrar a analizar los escenarios para Guatemala. Doctor Burgueño. Muy bien, muchas gracias, doctor Ranero. España ha tenido una experiencia intensísima, fundamentalmente muy diversa y muy heterogénea y fundamentalmente centrada en las dos grandes ciudades digamos que compartimos con Milán, con Nueva York, con Sao Paulo, con Buenos Aires en estos momentos, es decir, ciudades que tienen 6 millones de habitantes, tiene Madrid, pero su área de influencia que llega hasta 300 kilómetros de Madrid, porque son personas que vienen todos los días a trabajar a Madrid y que vuelven a su casa, se convierte en una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes. A Barcelona le pasa un poco menos, pero le pasa lo mismo. Ciudades a las que acceden vuelos intercontinentales y vuelos de todos los lugares, ferrocarriles que acceden de toda España y que es con una enorme frecuencia,
y luego internamente son ciudades que se mueven todos los días 5 millones de personas en el subte, como se dice, o metro en Madrid, el subterráneo, 5 millones de personas, y en autobuses colectivos pues se mueven unos 2,5 millones de personas más. Por lo tanto, cada día era mucho más difícil moverse con autos individuales, y todo esto pues, genera un mundo de relación enorme. Digamos que España hizo una pésima lectura de cómo fue transcurriendo la epidemia en China desde el día 15, teóricamente creemos que son cifras que cada día estamos creyendo que no son más ciertas, del 15 de diciembre en Wuhan, y que empiezan a ser comunicados. El virus y la fotografía del virus procede de un trabajo del día 7 de enero, pero los chinos consiguieron mantener su salida a fin de año, el fin de año chino, a mediados del mes de enero, y luego durante todo el mes de febrero nos empezaron a llegar noticias de que en China se necesitaban cantidades enormes de equipos de protección individual, de EPIs y de mascarillas. No sabíamos por qué les estaba pasando eso, porque las cifras de afectados eran ridículas, eran pequeñísimas. Ahora mismo China dice que no tiene más de 85.000 afectados en todos estos meses, y nosotros en Madrid solo hemos tenido 75.000 afectados con PCR positiva, pero muy fácilmente nuestra población ha llegado a estar afectada por encima del 1.000.000 de personas. Bueno, por lo tanto, lo que nosotros nos confundió enormemente fue que en los primeros momentos podíamos haber tenido la información de Italia, pero fue de 1 semana y media antes que nosotros. Realmente Italia sufre, la parte de Milán sufre el mismo recorrido que ha tenido España. ¿Cuál ha sido? El que esta enfermedad se caracteriza fundamentalmente por los asintomáticos. Es una enfermedad que se prolifera, en España ha proliferado a todas las personas que caminan por la calle, que caminan por el mundo, que viajan en jet y que viajan en ferrocarriles, y que estando sustancialmente sanos y sin apenas poder notar que tienen ni hipertermia, ni tienen tos, ni tienen mialgias, y en algunos casos decían que tenían anosmia, que empezaron a tener dificultades en el olfato. Bueno, pues ni esa siquiera se empezó a cargar la sociedad en los primeros días del mes de marzo, y la forma de inicio en Madrid fue explosiva. Es decir, tuvimos un inicio no del primer caso, sino que nuestros primeros hospitales fue de 3 casos hoy, mañana 20 y pasado mañana 150. Es decir, el índice de curva no era una curva de que el virus estaba contagiando a una R0 de replicación de 10 o de 15. No, es que había empezado por meter una cantidad de infiltrados asintomáticos en la sociedad que de pronto explosiona y que nos llena al menos 2.000 camas hospitalarias en la primera semana exclusivamente de COVID. Madrid tiene, para que ustedes puedan entender cuál era nuestra complejidad, tenemos
13.500 camas en hospitales públicos, 3.500 de camas 350 camas en cuidados intensivos y tenemos en privados unas 7.000 camas más y de las cuales 250 son camas en cuidados intensivos. Por lo tanto, nuestra proporción de camas por 1.000 habitantes no era muy alta, comparado con cifras centroeuropeas, por ejemplo Alemania, pues estábamos en la mitad. Es decir, estábamos en 3 camas escasas, 3 camas o 3 camas 2 por 1.000 habitantes y con un número de camas de intensivos de menos de 0,7, 0,8 camas por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, estábamos muy en precario. En España se caracteriza por una gran demanda de salud, un servicio de salud que genera listas de espera porque tenemos una contención del modelo a la demanda. Y eso, en una semana y media, todos los hospitales se convirtieron en hospitales COVID y dejaron de ir a las urgencias, que cada día en Madrid acuden 10.000 personas, se convirtieron en cifras en todos los hospitales de alrededor de 25.000 personas cada día, exclusivamente COVID. Esto es lo que a Madrid le ocurrió. Al mismo tiempo de ocurrir esto, el gran problema que tuvo Madrid, España en general, Italia en particular también, es que nos faltaron elementos de protección individual. No teníamos mascarillas para la población y para los sanos, más que para los infectados, es decir, para interrumpir el contagio, no teníamos mascarillas y, desde luego, lo que nos faltaba era elementos de protección para los profesionales. Esto es las características especiales de nuestra enfermedad. Por lo tanto, nuestra epidemia ha contagiado muchísimo a los profesionales sanitarios en general, interrumpió en algún momento la capacidad de atención de la primaria, de atención primaria, que es muy potente. Médicos de primaria cayeron en primer lugar porque estaban atendiendo sin saberlo a personas muy asintomáticas que con pequeños síntomas contagiaron la enfermedad y ha caído una población de alrededor del 25% de sanitarios infectados. Esta es mi primera apreciación a considerar para que ustedes tengan una fotografía de nuestra complejidad en España. Gracias, doctor Burgueño. Vamos a ahora entonces entrar a la segunda parte, que son los escenarios para Guatemala. Y en ese sentido, yo quisiera pedirles que vayan preparando sus preguntas, porque hemos tenido ya varias preguntas, muchas son por razones obvias relacionadas a Guatemala, y entonces vamos a necesitar que de alguna manera pues nos pongan en la parte inferior de su pantalla, aparecen las letras Q y la letra A para que nos puedan estar enviando las preguntas. ¿Cuáles son entonces los escenarios para Guatemala después de oír ese escenario que nos comenta el doctor Burgueño en España y que de alguna manera nosotros, como hemos dicho previamente, lo único que queremos hacer es aprender de la experiencia de otros países y ganar tiempo? Sabemos que es inevitable, todos los países del mundo van a sufrir esta pandemia, esto no es solamente para Guatemala. Consecuentemente, si es inevitable, tenemos que aprender a convivir con ella porque el tiempo todavía es impredecible. Es un problema enorme, de magnitudes sin precedentes. Guatemala ni el mundo entero se había enfrentado a un problema de esta magnitud. Ninguno sabía cómo nos iba a afectar. Ningún país del mundo estaba preparado. Esto crea mucha incertidumbre. Nadie sabe cuándo se va a acabar. Hasta hace unos meses empezábamos que era una cuestión de un par de semanas, que era cuestión de 3 semanas, que era cuestión de 4 semanas. Al día de hoy, nadie en el mundo tiene la certeza de cuándo se va a acabar. Pero esto tiene que ser temporal.
obligadamente tiene que ser temporal. El sistema inmunológico del ser humano se va a tener que adaptar y de alguna manera, aunque no hay una luz al final del túnel, nosotros creemos que sí, definitivamente tenemos que comprender que esto tiene una temporalidad. Pensando en Guatemala específicamente, Guatemala haciendo un FODA de lo que creemos de que te enfrenta ante esta pandemia. Las fortalezas que tiene Guatemala es que tiene una macroeconomía fuerte. En mucho se ha mantenido, yo no soy por supuesto un doctor en la materia de economía, pero de alguna manera por las remesas que los guatemaltecos que viven ilegalmente en Estados Unidos son el principal producto de interno económico para el país y es lo que mantiene una estabilidad en la moneda. Y se considera que Guatemala tiene una macroeconomía fuerte. Pero esta oportunidad que se nos presenta de hacer cambios radicales en el sistema de fondo de salud, tenemos un sistema de salud que verdaderamente nos ha creado muchos problemas y el gobierno lo recibe en trapos de cucaracha. Por eso decimos acá que dentro de las debilidades es uno de los sistemas más débiles de Latinoamérica. El gobierno lo recibe en condiciones verdaderamente paupérrimas. Paradójicamente, ahorita estamos mejor. ¿Cómo vamos a estar mejor? Estamos mejor. ¿Por qué estamos mejor? Porque con la ayuda de la iniciativa privada, el gobierno pudo implementar lo más pronto posible los hospitales llamados Centinela. Y enfatizo de la ayuda de la iniciativa privada porque sin la burocracia gubernamental, estos pudieron hacer llegar camas, dispositivos de protección para los médicos, ventiladores, y de alguna forma hicieron que Guatemala subiera de tener 1.6 ventiladores por 100,000 habitantes a 4 ventiladores por 100,000 habitantes, que es muy por debajo de las necesidades, pero subió en cuestión de menos de 4 semanas, tuvo oportunidad de crecer. Pero hay una amenaza muy flagrante y a mí me preocupa mucho, que es el riesgo de la crisis de la ingobernabilidad. La gente está cansada, la gente ya está saturada de ver que los servicios de salud están verdaderamente complicados y los problemas de la población son cada día más. La mayoría de la población de Guatemala vive con el día a día. Y yo enfatizo con esta diapositiva lo que es en realidad el nudo burocrático. Este nudo burocrático que impide que el gobierno pueda resolver los problemas pronto. De alguna manera, nosotros nos quejamos de que el gobierno tiene ya un presupuesto asignado multimillonario, pero para poder efectuar ese presupuesto en compras de equipos y llevarlos a la población es un proceso que tiene que cumplir. De lo contrario, se caen ilegalidades. Muy puntualmente, los médicos se quejan, muchos que han recibido el pago, pero estos médicos que fueron a trabajar tampoco habían completado la papelería obligada de acuerdo a los requerimientos del Estado. Consecuentemente, aunque llegara un camión particular de esos blindados de las compañías de seguridad de bancos y llevara dinero en efectivo a los médicos, ese pago era ilegal y consecuentemente los responsables de ese pago al terminar su periodo gubernamental se verían en problemas. Por lo tanto, seamos honestos, podemos criticar, pero tenemos que ser realistas, no es fácil para el gobierno. ¿Cuáles son las estrategias que el gobierno ha dictado? Primero, mantener el confinamiento al máximo. Es la única forma de evitar los contagios. Ya lo decíamos en la primera parte, el virus no llega solo, el virus lo lleva a usted. Usted es el responsable de que se contamine, usted o las demás personas, porque usted tuvo que salir por necesidad, ok. Bueno, pero tiene que tomar las medidas de protección, la mascarilla adecuada, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento. Después no se venga a quejar de que el virus llegó a su casa. El virus no llegó solo, lo llevó a usted. Por lo tanto, es la responsabilidad de la población en este momento lo que yo quiero resaltar. El gobierno insiste en las medidas de contención porque no tenemos otra opción. Es la única forma eficiente de poder evitar que el virus llegue. Sin embargo, hay que ser realista. La gente tiene que salir a buscar el sustento. La gente lo necesita. La gente vive en la economía informal, más de un 60% de la población. Si no sale, no vende, no come. Tiene que buscar el sustento. Pero esto no implica que de alguna manera pueda tener responsabilidad social. Se habla de un proceso de reapertura que tiene que ser gradual. No se tiene claro. Ese sistema de semáforo suena interesante, pero al final de cuentas la población no lo tiene claro. Hay mucha incertidumbre. Entonces la palabra ahora es reactivar. ¿Cómo reactivar el punto más débil entre el equilibrio salud y economía? De nuevo, esa es una situación muy complicada. En realidad, cuando se empieza a hablar en marzo de los primeros casos en Guatemala, la curva era muy plana.
y estábamos muy contentos porque todos los casos eran importados. Es cuando empiezan a ingresar los inmigrantes ilegales que vinieron retornados de Estados Unidos en una forma verdaderamente inhumana, en condiciones difíciles de comprender, es que tenemos un repunte de 500 a 4,000 casos. Y luego esta línea va en ascenso y esta línea no está actualizada. Pero lo que yo quería decir es que esta expectativa de crecimiento lineal en la práctica ha sido esta. Vean ustedes cómo el 10 de mayo aproximadamente la gente se libera, empieza a salir y empezamos a tener esos altibajos. ¿Por qué? Porque las medidas de suspensión y de confinamiento, aperturas por días, alternando con fines de semana cerrados, hace fluctuar mucho la curva. Al día de hoy, estos son los casos oficiales, 30,000 casos, de los cuales ya hay 1,300 casos de personas fallecidas. Nosotros sabemos que existe en todos los municipios de la capital y en todos los municipios aledaños, pero prácticamente es en todo el país. Se calcula, imagínense este dato, multiplique usted 5% de incremento de casos, no de muertos, de casos, los que vamos a tener cada 24 horas. Entonces, haga sus números. La tasa de fatalidad, que tiene que ver con los muertos. Guatemala tuvo en un principio apenas un 2% comparado con México, que tenía ya un 10%, Honduras el 4%, y el mundo promedio estaba en 5.4%. Bueno, Guatemala parecía muy bien, estamos muy orgullosos. Sin embargo, en cuestión de 2 semanas, algo parecido a lo que sucede en Madrid, llegamos a tener prácticamente una duplicación de 2.2 a 3.5, casi el doble, mientras el mundo se mantenía igual. ¿Qué sucedió ahí entonces? Lo que sucede es que en Guatemala existe un subregistro siempre ha existido y se calcula que por cada caso de una patología hay 10 más. Ahora, en lo personal, yo lo puedo casi que asegurar que hay 50 casos por cada uno reportado. Tenemos un serio problema por el subregistro y por la cantidad limitada de pruebas que se están haciendo. Apenas hacemos 2,500 pruebas en promedio por día cuando se deberían hacer 5,000 pruebas diarias. Entonces, con esos datos, la mortalidad, que si se calcula que es 1 por cada 250 casos oficialmente reportados, y usted ya sabe que vamos a incrementarnos un 5% todos los días, usted puede ver los escenarios para Guatemala, que los veremos más adelante. Comparativamente entre España y Guatemala, cuando España, la misma semana 12 del confinamiento para España y para Guatemala, España ya tenía 223,000 casos. Y Guatemala tenía 6,400 y pico casos. La diferencia entre España y Guatemala es abismal en la misma semana de el comportamiento del virus. Y entonces pudimos ver que si España inicia el cierre el 15 de marzo con 6,000 casos, Guatemala inició el 13 de marzo, 2 días antes, con 1 caso. Pero al día de hoy podemos concluir que la experiencia de España nos dice que tienen 600 muertes por millón y Guatemala tiene al día de hoy 4 muertes por millón. Yo no soy economista, pero esto me gusta compartirlo porque siempre hay que encontrar el punto de equilibrio entre salud y economía. Vean este cuadro, que es de una presentación que hizo la Universidad del Valle del ingeniero Molina, muy completa. Ningún país del mundo está que salvó la economía y que está libre de tener problemas económicos. Todos los países tienen problemas. En la parte inferior vean lo que es la caída del Producto Interno Bruto. Actualmente, el día de ayer, el INCAE hacía una presentación al Ministerio de Salud Pública de Guatemala en donde dice que a nivel mundial tiene 9.4% la caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial, y América Latina tiene el 4.9%. Sin embargo, con los datos actuales, Guatemala se sitúa que tendría más o menos un menos 2%, o sea, estaríamos mejor que en el promedio mundial. En América Latina lo que nos altera es Brasil y México, que nos han provocado serios problemas desde ese punto de vista económico. Y este es el número de muertos. Vean, España se sitúa con 600 muertos por millón y Guatemala se sitúa con 4 muertos por millón. En ese caso, Guatemala tiene una ventaja de tener menos muertos y menos afectación de la economía. Esto lo que quiere decir es que si seguimos esta tendencia de casos confirmados por día, esta es información del día de hoy, la tendencia es al alza. Aquí no aparece Latinoamérica, pero vean ustedes cómo
La Unión Europea tuvo el incremento, llegó al pico máximo, tiene estos altibajos, pero ya luego tiende a la baja y al día de hoy tiene una curva bastante estable. En Sudáfrica tiende a ascender, la India también, Brasil también, pero miren los Estados Unidos con ese comportamiento que ha sido tan errático. Estados Unidos, que ha sido el país que supuestamente todos deberíamos de imitar, ha sido verdaderamente un país de comportamiento errático. Ningún país del mundo lo ha podido resolver. La tendencia es al alza, especialmente cuando se liberan las medidas de contención. Entonces, de nuevo, si usted sabe que se expone al salir innecesariamente, si usted sabe que se expone al seguir los lineamientos de personas que dicen que esto no es más que una simple gripe, usted es el responsable de que ese virus llegue a su casa. Usted es el responsable de convertirse en paciente. Y ahora los sistemas públicos de salud están muy saturados, tal vez no colapsados, sí muy saturados. Y nosotros mismos como hospital lo estamos viviendo. Para finalizar entonces, no todas las noticias son malas para Guatemala. Ningún país del mundo ha logrado salvar economía y vidas. Guatemala se ubica en el otro extremo que España, menos muertes por millón y menos daño a la economía. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Es ganar tiempo a la pandemia mientras aparece la vacuna y los tratamientos oportunos. Por lo tanto, el mensaje de esta actividad es: no podemos bajar la guardia. No podemos pensar que nosotros ya estamos en una fase de liberación. Yo quisiera entonces pedirle al doctor Burgueño que por favor haga de nuevo comentarios con respecto a los funcionarios de Guatemala para entrar en la parte de preguntas, que son varias, y vamos a tratar de unirlas. Muchas obviamente son de personas locales, hay algunos que están conectados desde el extranjero, nos da mucho gusto saberlo, pero en realidad las preguntas son muy puntuales para el Hospital El Pilar. Doctor Burgueño, ¿qué le parecen los escenarios para Guatemala? Pues, lo que tenemos que decir es que desde mi punto de vista me encantaría haber cambiado los resultados, es decir, no cambiado no porque no quiero desear mal para Guatemala, pero yo ya compraría los resultados de Guatemala para España. Es decir, realmente España, Italia, España, un poquito menos Francia y mucho menos Alemania, la letalidad en España, en Europa ha sido este orden: España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. El comportamiento del virus ha sido de una letalidad enorme, fundamentalmente, eso sí hay que tenerlo un poco en cuenta, por la virtud de que España se concentran todos los fallecimientos, el 70% de los fallecimientos por encima de los 60 años. Es decir, realmente es un virus que ha ido buscando vulnerables y personas mayores. No deberíamos comparar mucho la cifra de fallecidos, pero solo en España es muy probable que solo en residencias de personas asiladas en tercera edad está el porcentaje del 50% de los fallecidos en España. Es decir, y esto además no solo ha sido por la preferencia del virus a esa edad, sino porque ha habido un mal comportamiento del sistema sanitario para atender in situ a las personas dentro de sus residencias. Por lo tanto, no tengo más remedio que decir enhorabuena a Guatemala y enhorabuena y al mismo tiempo decir, ha sido tan efectiva el confinamiento temprano que tuvo Guatemala en el mes de marzo, prácticamente en el mismo día que en España, cuando ya en España empezaba la explosión. Bueno, no lo sé. El problema es que el empobrecimiento de todos los países se está generando por la reacción de la sociedad. ¿Y por qué? Porque los sanitarios no hemos sido capaces de dar la seguridad y garantías de que este virus se iba a comportar como la influenza, con un número de enfermos alto, pero sin embargo con una letalidad baja.
por lo menos en Europa, ha batido a todos los sistemas sanitarios. Hemos tenido las UCI multiplicadas por 5 el número de sus camas y, además de eso, todavía permanecen enfermos en UCI y los enfermos no solo han tenido problemas respiratorios, sino que han tenido problemas vasculares porque este virus afecta al endotelio tanto como al tejido epitelial del alveolo epitelial. Por lo tanto, es un virus que ha dado muchos quebraderos de cabeza y porque además, terminando como ha terminado la primera oleada, no tenemos ningún medicamento con más credibilidad que el principio de empezar la oleada. Es decir, terminamos desechando con la eficacia de algunos medicamentos que suponíamos eficaces para terminar diciendo que a lo mejor el Remdesivir sirve si empezamos a dar prematuramente el medicamento. Por lo tanto, es un virus, es una enfermedad, y la pandemia y la epidemia del COVID debe ser interpretada desde un punto de vista de sociología, de médicos, de economistas y de gobernantes, porque tiene que ser muy bien equilibrada la respuesta, porque estamos generando en la población el que el virus no hemos sido capaces de vencerlo, ni siquiera en China, con la sobreactuación que hicieron a partir del 15 de febrero, sobreactuando, creando un confinamiento excesivo de la población, que solo circulaba y repartían alimentos, elementos del ejército chino. Ni siquiera en China se ha exterminado la enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad que conviene que sea tratada por sociólogos, profesionales de la salud, economistas y autoridades. No podemos culpar a ninguna de estas 4 entradas, precisamente de estas, podemos culparles de haber hecho las cosas mal. Probablemente el equipo multidisciplinario no funcionó. Y desde luego, los medios de comunicación tampoco han ayudado. Yo he estado todos los días, desde el mes de marzo, saliendo en televisión a diario, tranquilizando a la población, haciendo que la población no tenga miedo, haciendo que los vulnerables y las personas mayores limiten sus relaciones con sus familias, como ha hecho Suecia. Suecia ha mantenido un grado de confinamiento mayor para aquellos que tienen capacidad de coger el virus y enfermar y morir. Y sin embargo, han sido mucho más liberales para aquellos que trabajan, salir a la calle, y para los chicos ir al colegio, porque si no, vamos a estar 1 año y medio o 2 años con un virus corriendo libremente por la población y matándonos de problemas económicos y de problemas nacidos del terror. Bueno, nosotros, esa es la experiencia actual. Evidentemente, el virus en Guatemala, con un clima casi tropical, se comporta de una forma diferente a el virus como se ha comportado en Europa, en el cual llegó el verano y el virus empezó, la epidemia empezó a tener muy pocos casos. Hoy, tanto en Italia como en España, como en Europa, lo que tenemos son brotes que nos hacen ver que cuando se juntan 50 personas, pues pueden contaminarse y días más tarde tener una explosión de 25 casos, que al día siguiente son 50 y al día siguiente pueden ser 100. Eso está rebrotando en puntos diferentes de la geografía europea. Y lo que está haciéndonos ver es que en cuanto empiece el otoño, tendremos un segundo brote. Y por lo tanto tendremos que calcular
cuál es el grado de inmunidad que ha obtenido la población para saber qué grado de defensa podremos tener ante el nuevo ataque. Bueno, y como creo que hay preguntas pendientes de contestar, creo que a lo mejor alguna de estas cosas nos las van preguntando y lo más rico es contestar a las dudas o las inquietudes de nuestro auditorio. ¿Le parece, doctor Ranero? Me parece muy bien, doctor Burgueño, y en realidad la cantidad de preguntas es tal que no sé cómo vamos a hacer en los 15 minutos aproximadamente que nos quedan, pero vamos a tratar de unificarlas. Concretamente a ustedes les preguntan en España qué es lo que ha hecho España, qué medidas se tomaron para cuando la pandemia estaba ya en ese grado de descontrol, que se puedan imitar en Guatemala. ¿Qué hicieron ustedes que de alguna manera podamos nosotros imitar para el control de la pandemia? Porque con respecto a la reapertura de la economía, la pregunta gira alrededor de esto, pero concretamente preguntan de tratamientos preventivos, si se diseminaron algunas informaciones de medicamentos para que la gente tuviera en el hogar y de alguna forma de que pudieran ustedes convencer a la población de las bondades del confinamiento y del distanciamiento. ¿Qué medidas tomaron? Bueno, nosotros tomamos unas medidas de confinamiento bastante rígidas. Las ciudades quedaron desoladas y tan solo quedaron los servicios esenciales, sanitarios y servicios esenciales para alimentación de la población. Lo demás, nada funcionó. Esto ha generado que en los 3 primeros meses de la epidemia el Producto Interior Bruto ha caído el 9% en España. Y en estos momentos el desempleo está siendo de tal magnitud que probablemente ya estemos en una cifra del 26% de desempleo en España. Esto es una situación muy, muy mala. Si nosotros hubiésemos tenido la letalidad que tiene en estos momentos Colombia, es decir, esa proporción de fallecidos, nosotros en estos momentos las autoridades españolas no confinarían, porque realmente no tiene razón de ser, porque esa proporción de fallecidos la tiene la influenza. O sea, la influenza de todos los años se lleva y arrastra un porcentaje superior de fallecidos a lo que a ustedes les ha pasado hasta ahora con el COVID. Por lo tanto, y la influenza no nos hunde ni siquiera al sistema sanitario, no hunde al sistema económico. Por lo tanto, cada país tiene su escenario. El escenario español, en estos momentos, lo que estamos recomendando a aquellos que tenemos alguna influencia sobre las autoridades es que sean muy rígidos en soltar a la población laboral y muy rígidos en que la población de riesgo, mayores de 65 años y personas que tienen enfermedades inmunológicas y aquellas que se han descrito como comorbilidades, sean ellos los que ejerzan su responsabilidad social y guarden la precaución de no contaminarse, que no entre en casa otra persona que no tenga confianza. Y desde luego, todas las residencias de tercera edad, protegerlas enormemente para cerrarlas a que entre una persona contaminada. Esto es lo que España debería hacer de aquí a un mes. En la próxima pandemia, en el próximo brote, por decirlo así, no deberemos confinar a la población. Sería ruinoso para este país y para todos los demás. Por lo tanto, no digo que la posición de USA o de Brasil sea razonable, pero nosotros estamos adquiriendo además una bajísima inmunidad de grupo. Por lo tanto, vamos a estar pendientes de la creación de la vacuna, porque el virus da la impresión de que ha venido para quedarse seriamente entre nosotros.
¿Y si la vacuna no es eficaz, no se encuentra pronto, que vamos a seguir confinados? No puede ser. La población tiene que salir. Por lo tanto, la población laboral tiene que salir a laborar. Y este es lo que pensamos. Muchas gracias, doctor Burgueño. De veras, contestó muchas de las preguntas indirectamente que le estaban haciendo con respecto al comportamiento de la pandemia en España, de una segunda ola, pero hay una pregunta muy puntual que si el gobierno o las autoridades de salud recomendaron tener algunos botiquines de medicamentos en el hogar y o el uso de algunos medicamentos que elevaran el sistema inmunológico. Le pediría en función del tiempo muy concreta la respuesta porque tengo una cantidad de preguntas que no he contestado de Guatemala, pero específicamente en España. ¿Recomendaron un botiquín? La respuesta es medicamentos en el hogar hoy, los que tenga que tener cada persona por su hipertensión o por otra razón. Para el COVID, ninguna. Empezamos con el COVID aconsejando que se tuviera hidroxicloroquina y acitromicina. A los 2 meses de empezada la epidemia, ninguno de los dos han demostrado ser eficaces. Por lo tanto, hoy no recomendamos ningún medicamento ni como profiláctico ni como curativo, nada más que el sintomático de la desametasona, el oxígeno, obviamente la desametasona y el juego del uso del ventilador y de los anticoagulantes cuando empiezan o antes de que empiecen los fenómenos trombóticos. Y esto no es medicamento para el hogar, esto es medicamento para las unidades de cuidados intensivos. Seguimos sin aprender muchas cosas del virus. Por ejemplo, no sabemos si una persona que ya superó el virus lo puede volver a contagiar. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo y todos los protocolos, yo quiero enfatizar lo que usted decía, doctor Burgueño. Los protocolos, nosotros tenemos todos los protocolos que los elaboramos no inventando el agua azucarada. Por supuesto, con las consultas creamos un comité específico que revisaba día a día las recomendaciones y lo más triste es que los protocolos han cambiado tanto que de alguna manera se ha demostrado que el mismo paciente con las mismas condiciones no reacciona igual al mismo tratamiento. Consecuentemente, seguimos mucho por aprender. Concretamente para Guatemala hay varias preguntas específicamente cómo se preparó el Hospital El Pilar para la pandemia. El Hospital El Pilar es el hospital privado más grande del país. Actualmente nosotros tenemos ya un área COVID específicamente para atender a los pacientes COVID positivos. Por lo tanto, si usted tiene alguna manifestación, síntoma, signo o nexo y requiere una evaluación, hágalo. Venga con toda confianza porque tenemos las áreas establecidas para eso, separadas completamente, lo que es la emergencia para patologías convencionales sin ningún riesgo para que usted se contamine de pacientes coronavirus positivos y el área para pacientes. El personal nuestro está asignado en áreas específicas. Tratamos de mantenernos al máximo libre de coronavirus. Sin embargo, la demanda fue tal que hemos tenido que ir abriendo poco a poco. Al día de hoy ya tenemos un espacio de 41 camas, 7 para el cuidado intensivo, tenemos 17 para el cuidado intermedio y lo que llamamos moderados, que son 18. Aquí no hay ningún paciente que no se justifique estar hospitalizado. Todos los que están hospitalizados son personas que ameritaban el ingreso. Las personas que acuden me preguntan si pueden venir a hacerse pruebas. No, libremente no puede venir. Si usted quiere hacerse la prueba porque usted lo considera necesario y no es recomendado por su médico, no lo haga, no lo vamos a hacer. Nosotros no somos partícipes de hacer las pruebas a diestra y siniestra porque para eso hay un tiempo y un momento para hacerlo y queda a criterio del médico. Y quiero enfocar una cosa muy importante de los botiquines en el hogar. Se ha pregonado mucho imitaciones de países vecinos que han recomendado tener un kit de medicamentos que solo nos están creando problemas porque en las farmacias del país ya no existen los medicamentos como acitromicina, ivermectina, hidroxiquinoleína y otros que la gente ha ido acaparando con la intención de tener su botiquín propio. Lo único que están haciendo es que las personas que realmente lo necesitan sin ellas. Por favor, déjese asesorar. El Pilar tiene un área física interna con un acceso completamente independiente que le da a usted mucha tranquilidad para poder resolver sus problemas convencionales de salud y los problemas de COVID. Tenemos 6 médicos internistas que funcionan 24 horas al día con el apoyo de los distintos especialistas, neumólogos, neurólogos, intensivistas, infectólogos,
que de alguna manera interactúan todo el tiempo y que nos pueden ayudar con el personal de planta que tenemos. Hemos adquirido más equipos con el apoyo de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia y de la Dirección Ejecutiva. Hemos adquirido equipos de respiración artificial y equipos de cuidado intermedio que son muy importantes para facilitar el manejo de los pacientes. Y pretendemos de alguna manera darle seguimiento a todo paciente que se ha presentado al hospital, tanto el que llega a la emergencia, que son evaluados y se manejan en forma ambulatoria porque no requieren ingreso. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento a todos estos pacientes y podemos ofrecer que ustedes se pueden comunicar al teléfono 2279-5000 y de alguna forma ahí pueden solicitar ser atendidos para algunas cosas muy puntuales. Pero hay un teléfono que voy a insistir mucho, y perdón, doctor Burgueño, pero tengo que hacerlo porque la mayor parte de la población que asiste a las actividades de Guatemala es un teléfono que funciona 24 horas al día, 5535-9308. Repito, 5535-9308. En ese teléfono usted puede llamar a las 24 horas al día o enviar mensaje por WhatsApp y nosotros le atenderemos. También tenemos las clínicas que están prestando el servicio internamente. Si usted no localiza a su médico tratante, puede llamar al teléfono de las clínicas que de alguna manera le pueden contactar. El laboratorio tiene un servicio a domicilio para casos especiales. Si usted no puede asistir al hospital, la condición de su paciente no le permite hacerlo, por favor llame al teléfono de Planta del Pilar y pida la extensión 2641. Hay muchas más preguntas, pero el tiempo se nos ha acabado y solo quiero finalizar que trabajamos con la mayoría de las aseguradoras. La mayoría de ellas están aceptando el manejo de los pacientes y por lo tanto, así como usted tiene un programa, no lo tenemos diario, pero nosotros sí tenemos el servicio de telemedicina. Con la ayuda de distintos especialistas hemos hecho varios programas para tratar de educar a la población. El mensaje final que yo quisiera dar en aras de terminar mientras ustedes siguen la actividad es que Guatemala no se puede comparar con España, con Francia, Italia, Reino Unido, mucho menos con Alemania. Si a ustedes se les complicó la vida, a nosotros se nos complicará igual o peor. Pero nosotros peor de lo que estamos no podemos estar. Paradójicamente, lo dije en algún momento, pareciera que estamos incluso mejor, porque ahora tenemos más equipos que los que teníamos antes. El gobierno de la República hace lo que puede. La población tiene que entender que en estas alturas es la responsabilidad de cada uno de los guatemaltecos el que tiene que cuidarse por sí solo. Que la economía se va a liberar porque hay necesidad, pues no tenemos cuestión para objetarlo. Tenemos que entender que la población tiene que comer y que el equilibrio punto entre economía y salud no es fácil de encontrar. Sin embargo, este mensaje al final de la actividad es un mensaje positivo. No se trata de comparar lo mal que le fue a España, se trata de aprender de lo que hizo España. Se trata de que nosotros como guatemaltecos podamos ponernos, como se dice popularmente, la mano en la conciencia y hagamos nuestro papel, hagamos nuestro rol. Doctor Burgueño, se quedaron muchas preguntas, sinceramente me da mucha pena por la población, pero de alguna manera es imposible el factor tiempo. Yo quisiera que usted diera un mensaje final a la población guatemalteca. Le agradezco muchísimo su participación a la hora que usted tiene 8 horas de diferencia con Guatemala. Es muy importante para nosotros que usted haya accedido a hacerlo y si hay necesidad de hacer una segunda o una tercera. Yo tengo en la pantalla las preguntas y sugiero a los tecnólogos de la comunicación que si pueden contesten o contestemos en el plazo de unas horas, contestemos a todas las personas que amablemente nos han preguntado. Estaríamos encantados en poder contestar una a una individualmente esas preguntas. Segundo, felicitar enormemente al Pilar porque ya hubiera querido yo que Madrid hubiese tenido un solo hospital que hubiese tenido la clasificación de la tarea que muy bien he venido conociendo a lo largo de las semanas, también clasificada como lo ha hecho el Pilar. Naturalmente que no hemos tenido ni la oportunidad ni probablemente la paciencia y el bien hacer que han tenido ustedes para tener un hospital que clasifique también a los enfermos. Se me ha olvidado decir que tecnológicamente el hospital está hoy al día y que sus tratamientos son similares a los nuestros.
creo que la población de Guatemala puede tener una expectativa muy superiores a las expectativas que desde el punto de vista, digamos, vital, sanitario, puede tener España. Nosotros vamos a tener seguro una segunda oleada y vamos a ver cómo nos bate de nuevo este virus, porque la virulencia ante la sociodemografía española es mucho más grave que a la guatemalteca. Así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado. Doctor Ranero, he estado encantado con usted, y Federico, un abrazo entrañable de amigos y de colegas. Gracias, Antonio. Como me dices, Federico, no te lo puedo dejar de corresponder. Por respeto te digo, doctor Burgueño, pero nos tratamos de nombre. No puedo despedirme sin agradecer los mensajes de felicitación, porque así como las preguntas han sido varias, también hay varios mensajes de felicitación para continuar con esto. Esto nos alienta a continuar. Les prometemos que no va a ser la última. Muchas gracias a todos, y tomamos en serio la propuesta del doctor Burgueño de analizar las preguntas y ver la manera de poderle responder a todos técnicamente, muy puntualmente. Muchas gracias, nos despedimos y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Nuestros protocolos inician mucho antes de la llegada al hospital, para brindarle un servicio de primer mundo, con un ambiente controlado, libre de cualquier virus y disminuyendo al máximo cualquier posibilidad de contagio, ofreciéndole tranquilidad, confianza y la más cómoda y profesional estadía para cuando usted lo necesite. Limpieza y sanitización por nebulización en la habitación. Revisión del buen funcionamiento de luces y artículos dentro de la habitación. Cambio total de blancos y toallas. Limpieza y sanitización de paredes y pisos con amonio cuaternario. Limpieza de vidrios, ventanas y espejos. Limpieza de polvo y sanitización de muebles y lámparas. Limpieza de loza y artefactos sanitarios. Como único hospital certificado, su cuidado y seguridad son nuestra prioridad, y nos hemos hecho la promesa de realizar y supervisar todas las medidas necesarias de higiene y salud para que usted no corra ningún riesgo. Por una Guatemala mejor, por su bienestar y por el de sus seres queridos. Hospital El Pilar.